fútbol venezolano en el Club Esportivo Marítimo de La Guaira. Él estaba en concentración en Caracas. Su familia, bueno, se quedaba justamente en esta zona de los hechos, del temblor y demás, y está publicando a través de Instagram historias porque todavía no ha tenido contacto con su esposa, con sus 2 hijos, porque el edificio donde ellos viven se derrumbó. Sí. Él es argentino y vive en Venezuela. Es argentino y vive en Venezuela, sí. Bien, gracias por el dato, Paula. Tenemos que seguir porque tenemos más. Anoche el presidente Javier Milei partió hacia Madrid a las 23 horas. Va a llegar cerca del mediodía de la Argentina, casi 4 de la tarde de España. Regresa el 27 antes del paso por Paraguay para ir a una reunión del Mercosur. El eje de este viaje es la promoción de inversiones ante empresarios españoles. La agenda incluye reuniones con directivos del Banco Santander, de BBVA, de Telefónica, de Mapfre, de Iberia, la aerolínea, de Indra, la empresa de tecnología, y de la cadena de supermercados Día, todos coordinados por el embajador, en España, Wenceslao Bunge. El viernes 26 va a dar una clase magistral de economía, es decir, mañana, en la Universidad CEU de San Pablo. Recibirá una medalla y una distinción honorífica de esa institución académica. Lo acompañan en el viaje. En este momento en el avión están Karina Milei, la presidenta de gerenta de la presidencia de Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno, y también decían que iba a viajar el ministro de Economía. Veremos si se suma después o viaja directamente luego a los Estados Unidos. Paraguay tiene cita el 30 de junio, participa de la cumbre del Mercosur en Asunción, la primera tras la entrada en vigor del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese día tiene que estar presente para unirse a sus pares y convenir algunos de los temas que tienen que ver con el intercambio entre bloques. Ayer, finalmente, diputados aprobó y convirtió en ley el pago de los holdouts. Esto es un pago por $171 millones. Sancionó el proyecto por 138 votos a favor, 98 en contra y 0 abstenciones. El acuerdo prevé pagar primero 67 millones a Brainbridge, que es uno de los fondos, y 104 millones al grupo Atestor. Es una quita en total del 30% del total de la deuda que habían adquirido cerca del año 2000. Y por último, media sanción para el Superrigi. Ayer se creía que no se conseguían los votos para aprobar este incentivo a las grandes inversiones, a las inversiones de más de 1.000 millones. Diputados avanzó con la creación de este régimen, 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. El régimen exige inversiones nuevas de industrias que no están en la Argentina por más de 1.000 millones con estabilidad de 30 años y alícuotas, de ganancias del 15%. La excepción es para derechos de exportación e importación y la contribución patronal del 10%. Esto hace que a partir de ahora el Senado tenga que dirimir si le da media sanción a este proyecto, que ya tiene media sanción en diputados, y una vez que esté aprobado veremos si realmente llegan las inversiones millonarias. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Ezequiel Marcusi. ¿Con qué temperatura nos recibís allá en la Patagonia? Bueno, yo estoy en el lado opuesto a ustedes, porque es 8.4 bajo cero la sensación térmica que hay ahora en la ciudad de Esquel. Eso es frío. Sí. Eso es frío. Sí. No sé qué. Acá se están quejando y acá adentro hace 18 grados. ¿Podemos Pero decir, tienen frío. Sí. ¿podemos decir, Ezequiel, que el auricular te hace de orejera? Y sí, me protejo con esto. Perfecto. No, yo estoy adentro igual también. Pero igual, Tampoco- ¿está fresco? Está calientito. ¿Está calentito Claro. ahí? Sí, acá estoy, los tengo de fondo en el televisor, ahí los tengo a ustedes, así que Cada estoy uno se da los calentito gustos en vida mirándolos. como quiere. Sí. Sí. Y nosotros Sí, estamos fríos ahí sí, en el no. televisor. ¿Vos Claro, podés creer sí, que con 18 exacto. grados, 19 ahora, tienen frío? Sí. 19 marca el termómetro Igual. acá en el estudio. Pero es muy raro, porque el otro día tenían calor y había 9 grados, realmente No. hacía frío. Gente muy afuera, y yo especial. decía, Una cosa no quita la otra. Sí. Somos raros, pero tenemos frío. Exacto, gracias Juan. Bueno, está bien la definición, perfecto. Bueno, y vos sabés que con estas temperaturas que tienen en Buenos Aires en este momento, están prácticamente en el lugar más cálido del país, porque la marca más elevada está en Reconquista Santa Fe, que tiene apenitas un poquito más, 9 grados y medio. Y después viene Buenos Aires, La Plata, todos con temperaturas en torno a los 9 grados. Así Excelente. que están en el lugar más cálido del país. Me No encantó. pueden decir nada.
Bien, gracias. Sí, se va a mover Gracias, poco. Ezequiel. Esa bajada de línea Bueno. me gustó. No pueden decir Bien. nada, dijo Ezequiel. Nos Listo. condenó. Sí, es Ya tremendo. está. Así que a partir de ahora yo les indico cuándo pueden quejarse y cuándo no. Bueno, Bueno, en principio la temperatura hoy va a subir un poquito más encima que lo que fue ayer. La máxima va a rondar los 14 grados, va a haber bastante nubosidad y va a haber algunas precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, pero en todo lo que es la zona sur y costa. Bien. Pero es muy baja o prácticamente nula la posibilidad en Buenos Aires. Y mañana, viernes y el sábado, las temperaturas incluso van a subir un poquito más, tal vez hasta lleguemos a tocar los 17 de máxima el día sábado. Eso va a ser el punto más alto de estos días. Y después, a partir del domingo, otra vez llega aire frío y va a bajar la temperatura. Excelente, redondo, Ezequiel, gracias. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos. ya ves. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. 7 de la mañana, 17 minutos. Hablamos de Brasil porque Brasil ganó, quedó líder de su grupo, además, y también volvió Neymar. Eso es muy importante decirlo. Yo creo que se Para completó. Brasil. Sí, para todo, Para el fútbol. para el fútbol. Y a eso iba. Creo que se completó una semana o se vienen completando días muy lindos también a nivel de fútbol, ¿no? Lo que significó la victoria de Argentina, por ejemplo, con la participación de Messi, con ser el goleador histórico en mundiales, la aparición de Cristiano Ronaldo también en el partido de Portugal, ahora lo de Ney. O sea, son como cositas que están pasando en este mundial que la verdad al que le gusta el fútbol, bueno, celebra que ocurran, ¿no? Este tipo de eventos. Ya Ancelotti en la previa había confirmado que Neymar estaba disponible para jugar este último partido de fase de grupos frente a Escocia y con un partido ya resuelto, con una Brasil que ganaba 3-0, bueno, dijo, vamos. Levántate, Neymar, que Levántate vas a ir a la y anda, cancha. le dijo. Levántate y anda, Ney. Y anduvo. En su italiano, pero fantástico. Es Carlo Ancelotti, de verdad, cuando sea grande quiero ser como Carlo Ancelotti. Sí. Lo tengo que buscar porque no lo conozco, pero Yo quiero ser yo te como creo. Carleto, de verdad. 3-0 entonces, victoria para Brasil, les decíamos. Neymar, que ingresaba más o menos en el minuto 76, fue doblete de Vinicius, participó Mateus Cunha también en otro de los goles. De hecho, sale Mateus Cunha, ingresa Neymar. A ver, un partido o los minutos que tuvo, pateó los corners, tuvo un remate al palo más o menos sobre el minuto 89, un disparo al arco, algo de participación, pero claramente le falta ritmo. Carlo Ancelotti hacía el balance de la clasificación, de la victoria y también de Ney. Jugamos bien, repetimos el juego, era el objetivo, repetir el juego contra Haití. Tuvo un partido más completo. Estamos satisfechos. Ahora llega bonito. No, yo creo que actuación de todos, actuamos como colectivo. Esto es una buena cosa. No hemos encajado gol. No, hay muchas cosas positivas, como la entrada de Neymar que nos puede ayudar. Lo decía, ¿no? Recuerden, Brasil empató contra Marruecos en el primer partido, le gana a Escocia en el segundo y ahora le ganó a Haití en el segundo y ahora tuvo la posibilidad de golear a Escocia 3-0. Una Brasil que sigue y extiende su racha ya a 15 fases de grupos sin ser eliminada en primera ronda. Un registro absolutamente histórico. Estamos hablando que es el único equipo que ha completado 6 veces una fase de grupo, además con puntaje perfecto. En otras ocasiones acá se quedó con 7 puntos porque el primer partido, bueno, fue empate, ¿no? Pero queda bien parado Carlo Ancelotti. Por ahora, porque faltan todavía, por supuesto, que se terminen compromisos y demás y que se define ese rival de Brasil, pero en este momento el rival de los 16avos de final sería Japón y sería un partido muy, muy complicado. Vamos a ver, pero volvió Ney. Y también habló Ney, perdón. ¿Quién habló? Habló Neymar, de Messi. Habló Sí. de Messi, porque ¿Lo fue quieren cumpleaños. escuchar? Claro, Sí, y por porque favor. Ronaldo no quiso. No, claro. La verdad, Leo, feliz cumple. Bueno, feliz día, que pases un día muy hermoso con tu familia, con la gente y bueno, sabes que te quiero mucho. Siempre lo veo, siempre mando mensajes también. Leo es increíble. Leo es una persona que afuera de la cancha
es mucho mejor. Sí, en la cancha es bueno, ¿no? Imagínate fuera. Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él. Es un gran amigo. Hablamos mucho, hablamos estos días también. Él sabe que yo le quiero un montón. Y gracias a toda la Argentina por el cariño que siempre me dan. Y bueno, un abrazo a todos. Es hermoso. Lo Neymar. quiero mucho más Lo ahora. quiero Obvio, mucho. pero siempre fue así Neymar. Sí. Dijo, Neymar con él. Es recuerden mejor ustedes- fuera de la cancha, imagínense lo que Sí. es. Recuerden ustedes la final de Copa América, la imagen de ellos dos en las escaleras, Sí. hablando, charlando. O sea, de verdad Sí. que tienen una amistad. Paula, así como nosotros somos tan fanáticos cuando llega el Mundial, acá Sí. en Argentina, Sí, ¿en Colombia también? sí, Sí. también. ¿Son re fanáticos? O sea, pero todo Y- se detiene, o sea, pantallas gigantes, gente ¿Y viendo cuando los no hay partidos, Mundial todo. también? Cuando no hay mundial, la actividad de clubes es muy importante. Ok. Sí, la actividad de clubes es muy importante también. Eso, era eso que quería mencionar. Ah, ok. Se me había olvidado, hermoso. se me pasaba lo de Ney y era importantísimo. Hoy se define el rival de Brasil en la siguiente instancia. Hermosa la actitud de Neymar contra la trompita de Ronaldo el otro día. Sí, ¿no? En la Bueno. conferencia de prensa. Bueno, pero a Ronaldo no lo quiere mucha gente, No, así es que verdad. dejémoslo ahí, Cae mal, que él haga todo. su Es vida. otra personalidad. Es otra Sí. personalidad. Es verdad. Bueno, vos sabés que hay un informe que, por eso te pregunté si en Colombia eran fanáticos, Ok. que dice que el Mundial a los argentinos nos ordena la vida. Les ordena la vida. Sí, porque viene el Mundial y lo único que hacemos es eso, mirar fútbol. Hay un cambio radical, naturalmente. Ok. ¿Cómo se llama el informe, Juanjo? La consultora podría ser el fútbol más que 90 minutos, que es una Claro. frase hecha. Recién hablamos con Joaquín, nuestro productor, que sabe mucho de fútbol, nos explicaba esto, pero la consultora Datos Claros decía, Sí. hizo un informe muy interesante, Juli, sobre este tema que nos atraviesa definitivamente a todos. Un estudio muy, muy grande a varios argentinos, se hizo en todo el país, naturalmente, sobre los hábitos de consumo. Fútbol sí, pero el 58% le gusta, mira fútbol. Solo el 28% lo sigue habitualmente. Con el efecto mundial, el 72% dice que el fútbol es muy importante en el mundial, contra el 28% fuera del mundial. O sea, el mundial amplifica el interés 2 veces y media más. Eso es verdad. Ahí Claro. Claro. tengo amigas que no ven un partido. No jamás saben en ni su qué es una pelota, existencia. pero viene Sí, el claro. Mundial y Nada. están... Y el otro día me dice, bien Colombia. Claro. ¿Y yo? ¿Y yo? Marruecos tal cosa. Y es como, Tipo, bueno, aparte agrandadas. a Camila le mando un beso enorme, pero te Bien juro. Colombia Sí. te tiró. No, me dice, Qué cara dura. vi tal cosa, porque además creo también tiene que ver mucho, Juanjo, con los lugares de trabajo, porque el tema Se incentiva. del PRODE Sí. incentiva que la gente Hay vea mucho los timba, hay partidos. mucha timba en Argentina. Exacto, y la gente es como, bien, pero Escocia, no, Escocia tal cosa, no, Obvio. porque vi que Costa de Marfil, No, me y además mandé, aprenden geografía, porque hay países que no sabían que existía. no, y van a aprender, y ven los partidos completos, o sea, Obvio. Milagro. sí, me asombra. Solo más? juega la selección, 62,5% mira siempre el mundial. Baja a 38,7% en eliminatorias y a 20,1% en amistosos. Si no es selección, no prenden la tele. Mira vos. ¿Ok? La rutina en casa y la sociabilidad, lo que decía recién Pau. Cambio de rutina, 58% modifica horarios por los partidos. ¿Con quién verlo? El 74% lo ve con la familia, el 10,5% con amigos, el 9,2% lo ve solo. O sea, el Yo. mundial, claro, es un plan Yo no quiero familiar. que me hablen, no quiero que me hablen. No, Bueno. hay mucha gente que en los partidos de selección prefiere verlo solo. Yo. Los Claro. de selección. Es medio por cábala No, sí, también. Yo te creo. Sí, sí. No, Todos si no me da que Todos te voy a tenemos, mentir en la sí. cara. No, tú tienes cara de que no. Obvio. Obvio. Bueno, ¿dónde? 81% en casa de un familiar o amigo, en espacio privado o bares, el resto. Conversación. Mucha gente que quiere Claro. público y quiere Sí. como ambiente. Que lo abracen Sí, también. Te claro, terminás abrazando con como- gente que no conoces. Bueno, hay gente que lo mira al aire y se abraza con sus compañeros en vivo también. Claro. ¿Viste? Cosas Sí, raras. sí. 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 Conversación versus compra. Esto es lo más interesante para mí. Alta conversación, baja la activación comercial. O sea, solo el 33% compró productos del mundial. Lo que más se consume son memes, debates y noticias. El merchandising queda último. Yo pensé que no Mirá era vos. así, pero parece que sí. Lo que pasa es que ahora se puso de moda en la Argentina, no sé, en Colombia, el merchandising de calidad. Por ejemplo, comprar
buzo de calidad de la Argentina que tiene diseño. O gorritos con diseño. Encarece el costo, claro. Claramente. Sí, por es supuesto. mucho más costoso. Bien, resumimos. Así, el 73% considera el fútbol importante en época de mundial. El 81% lo ve en casa, en familia o con amigos. Y 1 de cada 3 tiene su propia cábala. ¡Epa! ¡Qué nivel, eh! Gracias a la gente de Datos Claros, que es un informe muy interesante. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Bien. Tengo más noticias porque no solamente hubo sesión en diputados ayer, no solamente hubo un terremoto en Venezuela, no solamente el presidente está llegando a España, sino que ayer conocimos de la Secretaría de Finanzas la licitación de deuda que se va a conocer al resultado el viernes. El Tesoro publicó las condiciones del segundo llamado de junio. Van a colocar casi 16 billones de pesos con 8 instrumentos en pesos. Además, captará 266 millones de dólares con el AO 28 y el menú incluye nueva letra en pesos con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 y 2 letras dólar link, o sea, atadas al dólar oficial, con vencimientos en agosto del 26 y diciembre del 2028, que ya sería una nueva gestión presidencial. Ayer el Banco Central además compró 70 millones de dólares, ya compró más de 11.000 en lo que va de 2026. En un ratito vamos a hablar del dólar. En los mercados hubo reacciones heterogéneas, pero principalmente a la baja. El efecto MSCI, la consultora que no nos ayudó a recuperar un estatus de mercados emergentes, nos dejó a media máquina. Algunos apostaban a que había o que iba a haber un informe más benévolo, no lo fue. Entonces los activos en la bolsa argentina cayeron. También cayeron los ADRs, que son las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, hasta 7%, el Merval bajó 5,9 en dólares, los bonos resistieron un poco, pero algo cayeron, eso hizo que el riesgo país subiera apenas 1,2%, cerró en 438 puntos básicos y veremos qué pasa hoy, jueves 25 de junio. Además, como les dije ayer, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue al Senado y en comisión trató de debatir sobre la ley de sociedades. Es algo que él quiere a toda costa que se apruebe y necesita que se trate en el recinto. El ministro expuso durante varias horas. La iniciativa reemplaza la ley 19.550 de 1972 por un paquete de ley de sociedades que las renueva por completo. Lo más polémico es que esta nueva ley incorpora lo que se llama sociedad automatizada, que opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir de empleados. Y las DAO, que son las nuevas sociedades, son autónomas con participaciones en tokens y registros en blockchain. 7:20. Now. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 1 al 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña.
Por primera vez en el año, el dólar dejó de rendir negativo. Desde ayer, el dólar o el precio del dólar contra el peso dejó de ser negativo y quedó en 1% positivo. ¿Qué significa esto? Los diarios destacaron que el dólar había subido en los últimos 3 días, que la suba en el mes fue del 7% y que fue una suba de solo 100 pesos. Esto puede ser un problema si se lo mira desde el aspecto negativo, pero puede ser una solución si se lo mira desde el aspecto positivo, es decir, desde los exportadores o desde los productores industriales que finalmente tienen productos para vender en el exterior. Claramente el Banco Central lo deja flotar y siempre compra el remanente de lo que queda en el mercado único libre de cambios. Antes de ayer compró 20 millones, ayer compró 70 millones. La suba del dólar lo llevó a estar en el mismo precio que en enero de este mismo año. Quiere decir que el dólar comenzó el año en casi 1.500 y está a mitad de año en casi 1.500. El dólar no subió, el dólar recuperó el precio que tenía a principio de año. Para el equipo económico, el dólar flota y la demanda superó la oferta por primera vez desde que comenzó el año en este mes de junio. ¿Por qué supera la demanda respecto de la oferta? Efecto aguinaldos, la caída de la oferta por la merma de la venta de la cosecha gruesa, es decir, se vendió durante el primer mes de mayo, durante mayo y el primer o segunda semana de junio la cosecha gruesa masivamente y ahora queda un remanente. Y la demanda estacional, vacaciones, mundial, podemos sumar, y cualquier otro tipo de gasto extraordinario a mitad de año. ¿Puede volver a bajar? Nadie lo sabe. ¿Pueden volver a entrar divisas extraordinarias por exportaciones? Es posible. Sin embargo, el precio del dólar hoy no estaría siendo un problema porque no está atada a los precios o no está atado a los precios domésticos. Es decir, que el dólar haya subido 100 pesos en el último mes no necesariamente se va a trasladar a los precios domésticos de la economía argentina. Ayer el blue cerró en 1.530, 30 pesos más que el martes. El oficial subió solo 5 pesos, quedó en 1.495 y los dólares financieros cerraron entre 1.500 y 1.550, tanto el MEP como el contado con liquidación. Según lo que esperan los analistas en el relevamiento de expectativas de mercado del REM, en el último que se conoció del Banco Central, el dólar oficial mayorista debería cerrar 2026 en 1.675. Esto significaría una depreciación por encima de 20 puntos. ¿Es posible que pase de acá a fin de año? Nadie lo sabe. Todos están haciendo cálculos tratando de estimar qué puede pasar en lo que queda del año. Sin embargo, 20 puntos más de una depreciación del peso, del dólar respecto al peso, significaría que el peso no esté tan apreciado. No es un problema, pero tampoco es algo que el gobierno esté esperando. Es algo que sucede, es algo que se determina en función de la oferta y la demanda. La clave está en el flujo, dicen en Casa Rosada. No hay que mirar el precio del activo, sino cuántos dólares entran y cuántos están saliendo o van a salir después. Para los bancos, seguirá siendo un aporte que el dólar se aprecie respecto a los sectores que exportan. Para la Casa Rosada, que el dólar suba de acá a fin de año no sería un problema porque tienen un semestre de ventaja. Para los ahorristas, que el dólar suba sería una ventaja porque significa que van a tener más pesos por cada dólar. Para los importadores sería una desventaja, pero tampoco tan grave, porque que haya subido 1% en el año contra una inflación de 15 puntos, siguen ganando los precios contra la divisa.
vivo desde Estados Unidos, con toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026. Now, 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. 20 minutos pasaron de las 7 de la mañana y ahora sí nos toca el contacto con los Estados Unidos. Mariano Almada, muy buenos días, ¿cómo estás? Juli, beso grande para vos, para Pauli, abrazo para Juanjo y para todo el equipo de Now. En Buenos Aires, aquí estamos, amaneciendo un nuevo día, ya jueves de esta semana, y se acortan los días para el último partido de la selección argentina en la fase de grupos, un partido que se va a jugar el próximo sábado, aquí en Arlington, a las 23 horas de nuestro país, para cumplir, porque cualquiera sea el resultado, nada va a cambiar. Argentina ya terminó primera en su grupo y espera a ver rival para los 16avos de final el viernes 3 de julio en Miami. ¿El sábado es a las 9 horas de ahí o qué horario tienen ustedes en Arlington? 2 horas menos, 21 de aquí, las 23 de Argentina es el partido. Bien, va a ser calor, o sea, van a estar en un estadio refrigerado. Sí, va a ser mucho calor durante el día, se esperan 36 grados de temperatura y una térmica mucho más elevada para el sábado. La temperatura va a ir en aumento en estos días, el pico llegará el domingo también con 37, pero el estadio es cerrado y refrigerado, así que la gente no va a sentir el calor. Sí, la previa va a ser bastante compleja para los hinchas argentinos que decían arrancar tempranito el sábado a vivir su previa, lo van a sentir, a diferencia del partido anterior que fue al mediodía, entonces quizás no sintieron tanto la previa porque la hicieron horas de la mañana. Bien, ¿cómo se prepara Argentina? Ayer hubo un nuevo entrenamiento. La buena noticia de Cuti Romero está mejor de su rodilla derecha después del golpe que sufrió en el partido frente a Austria. Lo vieron bien los médicos, por eso decidieron ya finalmente no hacerle estudios, porque fue buena la evolución en estas 48 horas después del partido. Ayer no entrenó a la par de sus compañeros, obviamente, trabajó con los fisioterapeutas, primero con ellos y después con trabajo de recuperación en el gimnasio. Fue el único jugador que no vimos en campo en esos 15 minutos permitidos para que la prensa pueda ver el entrenamiento. Así que trabajará Cuti ya descartado para el sábado, pensando en el partido de 16avos de final, y el cuerpo técnico sigue analizando cuál es el mejor equipo para poner el próximo sábado. Seguramente sean todos suplentes, no van a jugar los que fueron titulares en el partido anterior, salvo alguna excepción, caso Messi, caso Dibu Martínez, que son charlas que tendrá el cuerpo técnico con ellos para ver qué decisión se toman en conjunto, si finalmente el arquero y el capitán juegan de entrada o también descansan y le dan lugar a compañeros para, aunque sea arrancar el partido. En el caso de Messi quizás sume minutos en el segundo tiempo si es que el cuerpo técnico decide que no arranque a jugar desde el inicio. Marian, ¿cómo estás? Te saludo. Sí, es cierto, ¿no? Entre lo que quizás le gustaría hacer Scaloni, que es darles descanso, que estén tranquilos, que ya se piense directamente en 16avos, y otros que quieren sumar minutos, que quieren jugar más allá de ya encontrar esta clasificación, como bien lo mencionas, esas dos situaciones puntuales. De todas maneras, en un día que hubo festejos, o sea, sí, porque claro, nosotros hablamos con Marian tan temprano ayer que ahí todavía no había pasado nada, no habían pasado festejos, las reacciones que fueron llegando más adelante con el correr del día, del cumpleaños número 39 de Leo. ¿Comieron torta? Sí, fue un día de festejos que comenzó en realidad en la noche de martes a miércoles. Yo ayer a la mañana les contaba que Leo había pasado la noche con su familia y que había empezado su cumpleaños con su familia, porque fue la primera información que tuvimos. Después nos corroboraron que Leo estuvo en la tarde del martes con su familia, cenó con su familia, pero después decidió, como buen capitán que es y ejemplo para los demás, ir a dormir a la concentración junto con sus compañeros. Finalmente llegó a las 23, y cuando llegó a las 23 del martes para dormir, lo estaban esperando sus compañeros con una sorpresa en la habitación, con varias alfajores de una marca que a él le gusta mucho y una torta. Primero ese fue el primer encuentro con su círculo íntimo, ¿no? Con los jugadores más cercanos a él, los que comparten la mesa en los almuerzos, en las cenas, y que siempre están con él cuando salen a la cancha a entrenar o cuando salen a hacer la entrada en calor. Estamos hablando obviamente de Otamendi, de De Paul, de Paredes, de Lo Celso, bueno, su grupo más cercano. Después Leo descansó en el predio, y ya después, entrado el día, hubo almuerzo con torta, también hubo cena con torta, después
después los compañeros le hicieron un regalo sorpresa, todos con una remera de la marca que viste a la selección argentina, ploteada con una foto de cada uno de los jugadores con Messi. Todos tenían en su remera su foto con Messi. Eso fue una sorpresa muy linda que le dieron todos sus compañeros. Y después también, como les contaba yo ayer, ¿no? Sopló la torta con Antonia y con Diego, con los dos cocineros del plantel. Y otra situación que se vio ayer, aunque sí mucha gente por una cuestión lógica, porque no hay muchos argentinos en Kansas, la mayoría o están aquí dando vueltas por la zona de Arlington, Dallas, Fort Worth, Houston, San Antonio, o están en otros lugares, Miami, Nueva York, y llegarán para el partido. Bueno, los pocos argentinos que había en Kansas se juntaron ayer a las 10 de la mañana, hora de aquí de Estados Unidos, para cantar el feliz cumpleaños al capitán, y había una idea de repetirlo a las 10 de la noche, pero bueno, esto finalmente no se llevó adelante, así que ayer por la mañana unos 50, 60 hinchas estuvieron en el hotel de la selección cantándole el feliz cumpleaños al capitán. En Dallas también hubo como una situación que armaron varios aficionados y... Como un fanfest cumpleañero. Sí, como que estaban invitando, mandaron flyer, todo invitando a la gente para que se juntara para celebrar el cumpleaños de Leo. El mensaje es muy lindo, el de la camiseta, el de la remera que hacía referencia a Marian. A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos. Feliz cumpleaños, capitán. Te amamos. Que seas inmensamente feliz. Eso decía en la espalda. Es absolutamente hermoso, o sea, es muy emotivo. Vos querés una, que te consigan una ya. Ay, sí. Eso, claro. Eso decía la remera a la espalda, delante de la foto. Y después, más cerca de la noche, Leo subió un video a sus redes sociales también muy lindo con lo que fue el reencuentro con todos sus compañeros, la preparación de esa foto grupal de todos con esta remera ploteada, y un muy lindo mensaje también que escribió Leo en sus redes sociales, haciendo mención a lo que fue la sorpresa de sus compañeros con esa remera ploteada con la foto. Así que fue un día muy lindo de festejos, de reencuentro. Como decía, Leo cenó primero el martes, pasó la tarde y cenó el martes con su familia, después se fue a dormir al predio como todo capitán para dar el ejemplo. Cuando llegó tenía esa sorpresa, bueno, lo que les conté a lo largo del día que se vivió aquí, no aquí digamos donde estamos nosotros en Arlington, sino en Kansas, en la concentración argentina. Marian, ¿cómo sigue la agenda para el día de hoy entonces, ya en estos días previos del partido frente a Jordania? Hoy tenemos entrenamiento por la mañana, ahí en Kansas, en donde está entrenando habitualmente la selección argentina, en el Campus Mineral, ahí el predio del Sporting Kansas City. Será por la mañana, después por la tarde descanso. Repetirá el viernes, entrenamiento por la mañana, almuerzo y después la salida hacia aquí para que sea la conferencia de prensa de Scaloni y un jugador en el estadio, y ya descansar pensando en el encuentro del sábado, que va a ser, como le decía, a las 21 horas de aquí, las 23 de Argentina, así que el sábado será un día largo para los jugadores, y después obviamente la vuelta a Kansas, donde Argentina está viviendo y va a seguir viviendo durante el Mundial, y viajará solamente el día anterior a los partidos, y a esperar obviamente que pase el viernes, cuando se conozca definitivamente el grupo de España y Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, para ver con quién juega Argentina. Y hablando de eso, de eso, ayer estaba leyendo algunos medios uruguayos y está empezando a correrse una bola, yo no sé si finalmente se va a terminar dando, que habla de un arreglo tácito, supuestamente, para que haya un empate entre España y Uruguay. ¿Vos me estás porque cargando? Ese empate lo dejaría España primero y Uruguay tercero. Pero ¿quién puede creer algo así? O sea, pero tenés como un pacto. Sí. Pero ¿cuál sería el beneficio para que se deja ganar? Tranquilamente. ¿Cuál es el beneficio para el club? No se dejan ganar. Empatan. Empate. Un empate. Bueno, pero uno queda segundo en la... empatan, pero yo te entendí. Pero empatan. Uno se deja ganar porque el otro queda segundo. Escuchá, Juli, escuchá. No. Si empatan, uno queda primero, España, y Uruguay queda tercero, y los dos evitan Argentina. A eso me refiero. Por eso, un empate, como se vienen dando los grupos, a Uruguay llega a 3 puntos, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que ayer se definieron 3 grupos, y de los 3 grupos, los terceros, por ejemplo, en el caso del grupo C es Escocia, tiene 3 puntos, pero con diferencia de gol negativa, y en el grupo A es Corea, con 3 puntos y diferencia de gol negativa. Si Uruguay llega con 3 puntos, Uruguay tiene diferencia de gol 0, porque empató los 3 partidos. Ya te entendí. Entonces se posiciona bien como mejor tercero. Ahora, entonces, si esto se comprueba, España y Uruguay, es un comportamiento antideportivo. Claro.
¿cómo lo comprobás? Si Bueno. empiezan a jugar y terminan empatados. No Tendría tengo idea. hubo ejemplos en la historia del fútbol de partidos arreglados, que han terminado empatados, que pasaban la pelota para atrás, que no se atacaban. Hay muchos ejemplos en la historia. Después será cuestión de la FIFA de analizar si esto realmente fue un arreglo entre los clubes y actuará en consecuencia. Bien. Pero se está empezando a correr esta historia, de esa manera los dos evitan a Argentina porque ninguno termina segundo. España termina primero y Uruguay termina tercero porque, insisto, Uruguay empatando por ahora llega a 3 puntos y los que son terceros ya definidos, como en el caso de ayer, que son Escocia y Corea, que tienen los mismos puntos de Uruguay, tienen diferencia de gol negativa. Entonces de esa manera Uruguay se asegura. Va a depender un poco también, creo, de los partidos de hoy. Sí. A ver, en esos 3 grupos que se definen hoy, quiénes quedan terceros, con cuántos puntos, entonces después será una decisión. Pero bueno, se está empezando a correr esa historia, lo leí en medios uruguayos. Hay que tener en cuenta que los capitanes del Real Madrid y de Barcelona, que conocen a muchos jugadores de la selección española, son uruguayos. Claro. Estamos hablando de Federico Valverde, capitán del Real Madrid, y Ronald Araujo, capitán del Barcelona, ambos son uruguayos, compañeros de muchos jugadores de la selección española. Entonces, veremos qué pasa, pero se está empezando a correr esta bola de un arreglo entre ellos para evitar a Argentina en 16avos de final. De esa manera, nuestro rival, si se termina concretando esto, sería Cabo Verde, ni más ni menos. Marian, vos que sabés mucho y que de hecho estás, sobre todo que estás ahí sintiendo lo que pasa, ¿qué crees? ¿Cuál es tu intuición con respecto a esto que dijiste? Y vamos a esperar el grupo de hoy, Juanjo. Los 3 grupos que se definen hoy. Pues si los 3 grupos que se definen hoy, los terceros, Uruguay queda mejor que ellos posicionado, porque recordemos, para quien nos está viendo por primera vez y recién se está empapando con el Mundial, tenemos 12 grupos, ¿está bien? De esos 12 grupos de 4 equipos, pasan los 2 primeros a 16avos de final. Y de esos 12 grupos, los 8 mejores terceros. Entonces, si Uruguay ve que se puede posicionar con 3 puntos como un mejor tercero y puede clasificar ese 16avos de final y evitar a Argentina, capaz en la tómbola termina enfrentándose con un primero de otra zona que también es igual de complejo, pues le puede tocar, no sé, tendría que ver bien cómo quedan los terceros, pues le puede tocar un primero, le puede tocar un Brasil, le puede tocar un México, se verá, pero quieren evitar a Argentina. Entonces, dependiendo de los resultados de hoy, yo creo que si hoy Uruguay ve que los que terminan terceros en los grupos de los partidos de hoy está mejor posicionado Uruguay con esos 3 puntos con el empate y se puede dar tranquilamente. Nadie quiere enfrentar a esta Argentina como está jugando en este Mundial, y menos en una instancia tan cercana como dice el sábado de final. Clarísimo. Gracias, Mariano. Hasta luego. Dale, después nos vemos. Un beso. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Tenemos a las voces de los protagonistas porque en este resumen también tenemos noticias. Ricardo Arriazu, economista, dijo en un evento que la Argentina necesita un tratado de libre comercio con India. Estudiando países, yo el país que creo con el cual Argentina tiene que hacer un tratado de libre comercio es India. China ya está en 3.100 kilocalorías, digamos, por habitante. India está en 2.100. India sigue creciendo la población. Justo necesita lo que nosotros tenemos. Entonces yo no tengo la menor duda que nuestro socio ideal, donde deberíamos hacer las relaciones, quizás junto con Brasil, es la India. Ahora vamos a escuchar a Salvador Di Stéfano, que habitualmente es un pronosticador del dólar. En este caso dice que esperamos que la inflación vaya a la baja. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para este segundo semestre? Que el dólar siga subiendo y vaya a subir por encima de la inflación para punta contra punta, quedar empatada la inflación y la devaluación, y una inflación que va a ir a la baja generando una mejora en el poder adquisitivo del salario y un aumento de la actividad económica, con lo cual esto debería sentirse plenamente en la micro. Daniel Artana reconoce que Máximo Kirchner es un irresponsable después de lo que dijo en el último acto, culpando a Kicillof de no tener una unificación o una unidad en el peronismo-kirchnerismo.
En el RIGI, que se votó por el Congreso, hay un compromiso de Argentina. Si me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo con cada una de las cosas que da el RIGI, y por ahí no. Pero si mañana nos tocara, vos fueras presidente y yo vicepresidente, te diría, el contrato está, lo firmó la Argentina. No es que lo firmó Juan de los Palotes. Votado por el Congreso, no fue un decreto trasnochado a las 12 de la noche de un presidente en copas, por decirte cualquier cosa. Entonces, yo digo, hay que tener un poquito de responsabilidad, porque él es un dirigente político, no es Daniel Artana o Carlos Burgueño, que podemos opinar libremente y no tenemos la... Él tiene una responsabilidad. Entonces, en el fondo es un gran irresponsable. En ese caso hablaba del RIGI, que estaba votado y había sido votado por el Congreso. Él había votado en contra, pero lo critica desde su lugar como opositor. Federico Stusenegger, el ministro de Desregulación, dice que pronto las empresas argentinas van a poder exportar de forma postal. Viste que la gente compra por Shein y Temu, compras del exterior. Pero si que un empresario quiere vender, no puede. Porque vos tenés dos maneras de vender al exterior. Courier, que como bien te dicen ahí, es bastante caro, entonces se usa solo para productos de alto valor, ¿no? O trámites o papeles o lo que fuere. Y después está lo que se llama la exportación postal. La exportación postal lo que tiene de característica que los sistemas postales oficiales no pagan el servicio en destino. Bueno, esto es lo que no me vas a creer. ¿Sabés que no se puede hacer exportación postal? Eso ya está pronto, en los próximos días lo vamos a sacar, pero imagínate la cantidad de pymes que venden productos, porque ahí va a pasar lo que decía otro de los quincheros, que decía, yo me sumo a Amazon. Exacto. Entonces me subo a la plataforma de Amazon arriba y tengo una manera de hacer el delivery del producto que no me deje fuera del mercado como lo pueden ser los couriers. Y además te digo una cosa, cuando hagamos la exportación postal, es bastante probable que los couriers también tengan que adecuar sus precios. Entonces también va a bajar el precio del courier porque va a tener esta competencia que es mucho más competitiva, ¿no? Bien, una novedad respecto a la venta minorista al exterior. Por último, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer en una reunión privada, volvió a decir que el cambio radical para la Argentina está por venir. Va a cambiar radicalmente en los próximos 2 años. Eso es bajar el costo argentino, eso es generar competitividad y esa es la forma en que se van a beneficiar todos los argentinos, que ya lo están viendo, porque si ustedes, seguro no les pasa desapercibido, la ropa en Argentina, incluso la nacional, ya no sale 10 veces lo que salía en el mundo. Los autos hoy en Argentina tienen el mismo precio que en los países vecinos. Incluso, además, hay crédito y hay mucha más variedad de autos. Lo mismo podemos decir de electrodomésticos, de celulares. Entonces, hoy ya estamos viendo eso. Ya lo estamos viendo. Y ese es el único camino posible. A esta hora, la 9 de Julio Sur colapsada en el conurbano después de una persecución, un tiroteo con un motociclista que fue con intento de robo. Y en este momento en Venezuela hay 164 muertos y más de 1.000 heridos, con 30 réplicas de los 2 sismos que fueron por encima de la escala de Richter en 7.2 y 7.5. Now. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Bienvenido
Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie y la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie y la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, 7 de la mañana y 59 minutos. Hola, Juli, me subo. Buen ¿Cómo día. estás? Impactados, ¿no? Por lo de Venezuela. Impresionante. No puedo parar de mirar las pantallas. Son ya a esta hora 164 muertos, como contabas hace un ratito, más de, 1000 heridos, pero es una cuenta que todavía se va actualizando todo el tiempo. Con los aparte dos terremotos, con la falta de recursos, ¿cómo contás? También uno de 7,2 y otro de 7,5 en la escala Richter de ayer. Efectivamente, Delcy Rodríguez, la presidente, efectivamente emitió un mensaje a la televisión pública, envió sus condolencias a los familiares, pero evitó mencionar cifras. Todo esto ayer, ya ahora se habla de cifras. Los edificios que se derrumbaron fueron en Caracas y en otras ciudades. Hay ciudades que realmente están literalmente dañadas en un porcentual mayor a la mitad del total de esa ciudad. Fueron canceladas, por cierto, todas las actividades no esenciales. Efectivamente, las clases no se van a dictar con normalidad, ni mucho menos. Maiquetía, que es la mayor terminal aérea del país, quedó inoperable por los daños que sufrió, no porque lo hayan decidido cerrar a propósito de todo lo que está pasando en lo externo, sino porque efectivamente está inoperable. Y hay rescatistas que están buscando víctimas en edificios derrumbados en Caracas desde ayer y están pidiendo ayuda y demás. Las imágenes son absolutamente devastadoras. Se agrietaron edificios, se demolieron otros, se abrió la calle, se rompieron rutas, se cortaron puentes. En fin, el aeropuerto quedó inoperable, hubo más de al menos 30 réplicas, según dicen distintos medios. Es decir, Venezuela hoy cobija una parte importante de la información a propósito de esto, que es un fenómeno natural que obviamente marca una situación extraordinariamente delicada. Y es realmente conmovedor. Realmente conmovedor. Está hablando Kirchner a esta hora en la pantalla de TN, estaba en Nueva York ayer. Justo Argentina inauguró algo frente a la Torre Trump, para si hacía falta algo adicional para esta relación simbiótica ya con el presidente norteamericano de parte del presidente Milei. Pero lo cierto es que estamos a disposición de lo que necesiten, estamos buscando comunicarnos, dice, estamos a disposición para lo que necesiten. Por supuesto que va a tener que hablar con un régimen que no quiso hablar, pero es el mismo régimen que Estados Unidos, especie de intervención, dejó en el poder, que es el de Delcy Rodríguez, sí, que ha tenido consideraciones espantosas para con la Argentina y para con el propio Milei. Pero esto trasciende cualquier cosa. Estamos hablando de espíritu humanitario. Está en una crisis devastadora. Nos estamos comunicando con la Cancillería venezolana, está diciendo Kirchner, ¿no es cierto? Sí. Estoy leyendo algunos graphs de lo que está pasando a esta hora en la pantalla de TN. Los colegas tienen al canciller a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a hablar con las personas que podamos, con los colegas que nos puedan contar, internalizar novedades, porque la verdad es que la situación es dantesca. Ayer a la noche, Delcy Rodríguez habló con Trump y Trump le ofreció ayuda humanitaria y le dio las cifras de lo que le podía enviar urgentemente en un vuelo especial. Exacto, correcto. En La Guaira hay una zona de desastre, porque ahí las imágenes son las peores de todas. La Guaira es lo más devastador. Los que conocen Venezuela sepan que ese es el lugar que peor la está pasando a esta hora. En un país que tiene, insisto, ya más de 164 víctimas confirmadas, casi 1000 heridos, sí, y un terremoto que tuvo, en realidad, 2 terremotos que tuvieron secuelas, que han sido gravosas y efectivamente muy, muy dramáticas y obviamente trágicas. Bueno, hola Paula, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espera un segundo a buscar un café. Está muy bien. Bueno, hoy hay desafíos también para la Copa del Mundo, en un ratito nos vamos a meter de lleno en eso, ya empezaron a definirse las zonas en un contexto donde además está la expectativa por el partido de
yo diría más importante, que es el de España con Uruguay, más que Argentina con Jordania, del sábado, porque se define con quién a quién se enfrenta Argentina en los 16avos, como lo hablaban recién con Mariano Almada. Pero fue concluyente lo de Brasil ayer. También. Además, sin problemas, sin extraterrestres, goleó a Escocia, terminó primero, fue concluyente, apareció en una versión de Vinicius adicional a las que ya conocemos, volvió a marcar. Eso. Doblete. Volvió a marcar, exacto. Acá, si no hacen dos los goleadores, los que vienen, ¿no? Los que vienen afilados, los que vienen con pergaminos, parece que no vale. No cuenta. Rige para Haaland, rige para Messi, rige para Mbappé, rige también ahora para el propio Vinicius, que está en un momento realmente... lo necesita la selección así, sí. Sí, es el distinto de Brasil. Yo entiendo a Neymar, pero es Vinicius el distinto hoy. No, y mucho más cuando tienes la ausencia de Rafinha, ¿no? Entonces todo recae sobre él. Sí, correcto, verdad. Exacto. Así que bueno, en un ratito vamos a hablar de todo eso. ¿Qué haces, Juanjo? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Pusiste saco? Me puse un saco. Me preocupa. Tengo una reunión. No puedo decir más nada. No, está muy bien, no se revelan detalles, ni mucho menos de lo que ¿A quién le viene. importa? Esas que le dicen, no, te puedo decir, ¿a quién le importa, flaco? ¿Con quién te reuní? No, pero está muy bien porque has venido... No, pero... Formal. Sí, formal. En realidad es una polera y un saquito, es una vestimenta un poco antigua. Bueno, pero no es tanto... Sí. Y para el frío, tengo un aire acá enfrente, tengo al niño. Ya empezamos de temprano. Sí, ya empezamos a quejarnos. Bueno, la otra noticia muy fuerte esta mañana es que el Papa León XIV estará 3 días en la Argentina. Esto confirma la tapa del Diario de la Nación. Ayer había una versión creciente, ayer había una sensación de que esto estaba al caer, de que el anuncio oficial iba a llegar. Ahora, la Nación lo da como confirmado y oficial. La Nación lo da como confirmado y oficial, y es la tapa, y es un título que no es una idea de que podría ocurrir o podría suceder, como veníamos hablando hasta acá. La Nación en particular dice: el Papa León III estará 3 días León XIV estará 3 días en la Argentina durante su gira por América Latina en la primera quincena de noviembre. El recorrido se extenderá 2 semanas e incluirá además 10 días en Perú y 1,5 en Uruguay. Si bien falta la confirmación, religiosos que estuvieron con el Papa deslizaron detalles de la visita. Dios es bueno. Ahí está Francisco, mirá. Exacto. 3 días son los que además en el entorno de Petovelo dejaron traslucir al gobierno que iba a ser el tiempo que estaría León XIV cuando Petovelo tuvo un encuentro con el Papa no hace tanto tiempo. Ustedes recuerdan, en medio de versiones que naturalmente explotaron. El propio canciller Kirchner fue en aquel momento el que había tuiteado: vienen cosas importantes para la Argentina, ¿se acuerdan? El presidente salió a decir que era una alta probabilidad, salvo algún imponderable, casi lo dio por confirmado, pero no lo quiso hacer, pero había cierta algarabía en el gobierno. Bueno, efectivamente se va a confirmar. Con lo cual, León XIV termina haciendo una gira a los 3 países donde el Papa Francisco en su papado no estuvo, de América. Esto es Perú, donde además él estuvo, León XIV, la Argentina y Uruguay. Y esto es todo un título también en el transcurso de esta mañana, de cara al mes de noviembre. Insisto, hasta acá eran todas especulaciones, ahora la Nación dice es oficial y esto es lo que va a ocurrir. Después de Juan Pablo II, ¿vino otro papa? No, yo creo que no. Claro. No, fue la Mucho gran tiempo. postal con Alfonsín en el Los regreso 80. de la democracia, Claro. exactamente, la gran postal. Exacto, correcto, por eso se pedía tanto por Francisco en la Argentina, siendo un papa argentino y todo lo que hablamos siempre acá. Bueno, les cuento un poquito dónde andamos, por dónde estamos. 8:07 en la República Argentina, tenemos una mañana muy cargada, con muchos títulos, con muchos temas. Bueno, al principio el presidente viajó a España, está llegando en las próximas horas, ¿no es cierto? Viajó a última hora ayer. Es un viaje por 6ª vez a España. No tendrá una vez más reuniones ni con el rey Felipe VI ni con Pedro Sánchez, sí va a hacerlo con inversores, va a realizar este viaje para dar una conferencia en la Universidad CEU de San Pablo y también va a recibir una distinción. Después de allí irá a Asunción, a la cumbre del Mercosur, se va a quedar hasta el sábado en España, luego pasa por la Argentina y vuelve a emprender el 3 de julio viaje hacia los Estados Unidos, donde va a estar en el Día de la Independencia, justamente en Estados Unidos, va a ir a Washington. Va a reunirse con empresarios, va a tener algunas misivas, como contaba Juli, y un ratito vamos a dar algún detalle de eso. En el medio va a tener una foto con Flavio Bolsonaro, que viene a la Argentina, van a compartir un foro en un nuevo gesto de campaña de respaldo al adversario de Lula,
recuerden que en Brasil hay elecciones este año, es el principal candidato de la oposición, el hijo del expresidente Bolsonaro, y lo van a hacer en una conferencia de la Israel Alice Foundation, o sea, en una fundación israelí. Marcando un poco también el alineamiento con Israel que está teniendo de manera creciente algunos países en la región, no solo Trump, sino de hecho la primera definición del consagrado presidente de Colombia, finalmente Paula, porque ayer reconoció la derrota Iván Cepeda, de la Espriella, dijo efectivamente que lo primero que va a hacer es reconstruir lazos con Israel, tender puentes, teniendo en cuenta que hay una discusión. De hecho, Petro, el presidente actual, dijo Israel intervino en la elección y por lo tanto no vamos a reconocer la derrota. Bueno, así que esto va a ser el próximo martes. Ha pedido juntarse con el presidente, dijeron fuentes libertarias, con lo cual habrá foto de Bolsonaro con Milei. Bueno, la Argentina, mientras tanto, se sumó una iniciativa global ayer con Kirchner en los Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministros de IA, de inteligencia artificial, donde el gobierno tiene una pasión y está con la mirada puesta y quiere efectivamente que Argentina sea un hub muy relevante en el mundo. Hasta acá Taiwán es la central y la capital internacional de la inteligencia artificial. El canciller anunció que el país va a adherir a una cumbre en Washington a un plan que tiene un nombre, Pax Silica, que es un plan de la administración Trump para hacer frente a la creciente influencia china en ese sector. De hecho, ayer, la definición que tomó China, y esto esta mañana se trasuntan los medios chinos, es que China ha vetado a mineras de tierras raras de los Estados Unidos en respuesta a Washington. El mundo geopolíticamente se está ordenando en términos del control de las tierras raras, que son 17 minerales que le van a dar a los países que la tengan la ventaja competitiva para poder fabricar lo que el mundo le va a demandar, en particular en inteligencia artificial, pero en el mundo de la tecnología. Por consecuencia, como Argentina tiene tierras raras, se volvió muy apetecible. También lo tiene, por cierto, Perú, también lo tiene efectivamente Chile, algunos otros países de la región, Brasil. La batalla hasta acá la tenía nítidamente ganada China, donde además en su territorio existe más del 40% de las tierras raras del planeta. Entonces, ese eje es el que Trump quiere reconstruir, porque sabe que está corriendo la de atrás. De hecho, muchos analistas internacionales dicen que todo lo que ha hecho Trump en buena medida está un poco orientado a esta discusión, que es definitivamente de primerísimo orden, y es estratégica, y es la ordenadora en términos de relaciones diplomáticas en muchos países relevantes del mundo. Lo que ha hecho China es ha incorporado 2 empresas mineras norteamericanas de tierras raras a su lista de control de exportaciones, lo cual ya incluye a 8 empresas tecnológicas. Y es una contestación a la decisión del Pentágono de vetar empresas chinas, alegando supuestos vínculos con el Ejército Popular de Liberación. Dicen, vienen para utilizar información reservada que después va en contra nuestro. Con lo cual tienen la prohibición de adquirir productos chinos destinados tanto para uso civil como militar, según lo que informó el Ministerio de Comercio de China. La orden también alcanza a fabricantes como Aviox o la firma de drones, varias. Además, Beijing bloqueó a 46 compañías de defensa norteamericanas de participar de licitaciones por contratos del gobierno chino, ¿se entiende? Porque efectivamente, así como las empresas norteamericanas participan de estas licitaciones, se quedan con el control de la defensa de muchos países y eso implica información privilegiada que nunca uno sabe cómo se utiliza, ni para quién, ni a qué fines. Y por eso los estados se cierran muchas veces a esas cosas, ponen límites. Bueno, lo que está diciendo China, acá no queremos a Estados Unidos porque Estados Unidos dijo, acá no queremos China. ¿Me explico? O sea que en el fondo hay una batalla geopolítica descomunal. Bueno, Argentina adhiere al tratado que propone Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, no del lado chino. Mientras tanto, vale la pena decir, Argentina, el principal destino de sus exportaciones es China y la principal cantidad de productos que importa Argentina proviene de China. Y hay una avanzada china también muy importante. El grupo Corben está terminando de sellar un acuerdo para la segunda gran marca automotriz china, también ponerla a disposición y ventas en la Argentina, abrir una red de concesionarias más allá de la que ya está en el país, que es BYD. Entiendo que efectivamente estamos en un contexto muy interesante que amerita que estos temas los miremos, le pasemos el peine, porque son definitivamente determinantes. Bueno, más allá de eso, Adrián Rabier, mientras tanto, va a asumir como vocero el viernes, o sea, mañana, y va a brindar su primera conferencia de prensa el próximo 30 de junio. El mismo día que en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se abra el expediente Adorni en términos de si va a ir camino a una moción de censura o no, previo paso por la interpelación
O sea, se habilitan la interpelación que pidieron diversos bloques, eso que se bloqueó para el transcurso de esta semana. Y ayer una vez más ocurrió en el ámbito del Senado. Y también un día antes de que ese mismo expediente se tramite en asuntos constitucionales del propio Senado, cosa que se va a confirmar en el día de hoy, pero ya hay acuerdo parlamentario a tal efecto, comprando tiempo. Básicamente los aliados, el gobierno le pidió tiempo, los aliados lo conceden, pero es tiempo, no más que tiempo. De hecho, él prodijo y ratificó que Adorni tiene que dejar de ser vocero y también el radicalismo. Bueno, lo cierto es que ayer, de todas maneras, en el Congreso, más allá de todo lo que ocurrió con la presencia de Sturzenegger y su defensa de la nueva ley de sociedades que explicaba Julia hace un ratito, en el Senado estuvo la sesión en diputados, que fue muy finita, en términos de que para conseguir el quórum logró 129 bancas, no sobró nada. No. De verdad, no sobró nada. Fue la primera votación donde el gobierno sentó justo el número. En muchas sentó 130, en otros 132. Tuvo finita, pero tuvo un plus. Acá 129 tenía que juntar, juntó 129. Ahora, curiosamente después, el Super Rigi, con modificaciones, por cierto, lo terminan aprobando 130 legisladores, uno más. Así que alguien que no se sentó igual lo validó, digamos. Porque en el medio hubo mucho de conversaciones, roscas, reuniones con gobernadores, etc. Bueno, lo cierto es que va a haber compra nacional. Los libertarios aceptaron incluir una cláusula que garantice la contratación de un 20% de proveedores locales, lo cual de todas maneras, efectivamente, algunos dicen, van a ser básicamente servicios que tenían que contratar sí o sí en la Argentina. No implica que contraten bienes. Logística, servicios de catering, lo habíamos marcado ya en alguna oportunidad, el servicio de limpieza, el servicio de transporte, hasta la mina, de los propios operarios o trabajadores que estén en las alturas o abajo, en fin. Bueno, lo concreto es que en ese contexto que marcamos estas cosas, hay algo que no puede ser pasado por alto y que marca un poco por qué algún sector también se opuso y algún sector del empresario nacional tenía críticas con este Super Rigi. Las empresas que entren en el Super Rigi, que ahora tiene que ir al Senado, ustedes piensen que van a tener una alícuota reducida de ganancias. Todos pagamos el 35%. Los que están en el Rigi pagan el 25%. Las que estén en el Super Rigi con inversiones mayores a $1.000 millones en áreas donde Argentina no tiene producción, van a pagar el 15%. Después, va a tener estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años. Imagínense estabilidad cambiaria y tributaria por 30 años. Exenciones de derechos de importación. Cuando importen pagarán 0. Cuando exporten, también 0. Muchos sectores para importar pagan derechos, para exportar también. Amortización acelerada de inversiones, que esto es lo que más complica a los empresarios nacionales que invierten 20, 30, 50 millones de dólares. Porque les termina generando un descalce y tienen que la inversión cuesta 21 o 25% más que en cualquier otro lugar del mundo, por lo tanto lo torna poco competitivo a los proyectos. Bueno, el Super Rigi, las empresas que entren la van a tener. Reducción de contribuciones patronales, es decir, por los trabajadores que contraten van a tener una reducción importante del tema impuestos. Y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% de las divisas a partir del tercer año de exportación. Es decir, las empresas que vengan, se asienten en la Argentina, generan utilidades por 15.000 millones, quieren las 15.000 millones ponerlas en el exterior, las ponen en el exterior. Y además un elemento adicional, van a tributar muchos impuestos en sus casas matrices, naturalmente, como existen en los lugares del mundo. Entonces, ¿qué dice el mundo empresario argentino, la UIA y demás, entre otras cosas? Me parece genial. Hagamos algún beneficio para el que invirtió acá, contribuyó a sostener el Estado acá todo este tiempo, lo hace ahora en estas condiciones, desde hace ya 2 años y medio, desde que el presidente es presidente, y que además es la que le permite a la dinámica de la economía argentina tener la producción que ostenta. Porque si no, efectivamente, todo es para el que llega. O sea, lo importante en este tiempo es no haber estado en la Argentina. Entonces, los que estamos, invertimos, apostamos, pagamos, tenemos diferenciales que nos ponen después en una competitividad externa. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el Super Rigi es para proyectos que no están en la Argentina. Por lo tanto, contra cero estamos empezando a cobrar algo, que es muy poquito, pero para tentarlos. Bueno, y ahí está una discusión que yo creo que es válida. De hecho, el gobierno no aceptaba ni siquiera el compra nacional, porque dijo, no, esto es una medida demasiado socialista, digamos. ¿Por qué tienen que tener obligación de un 20% de lo que traen con la de ellos, contratar proveedores que desarrollen las economías locales y eventualmente tienen más competitividad contratando proveedores del exterior? Por ejemplo, en proyectos mineros en San Juan hay muchas empresas de transportistas de Chile, con patente chilena, que hacen servicios que podrían hacer los argentinos. Pero son más baratos, porque hoy Argentina quedó descalzada en términos de competitividad en muchos casos. De hecho, ya no tenemos tour de argentinos a comprar a Chile.
Antes teníamos muchos chilenos comprando en Argentina. Estaba a precio de remate. Después en un momento hubo una furor, una estampida de argentinos a Chile. Ya no. Porque Argentina, efectivamente, con un dólar anclado en 1.500 más o menos, termina en dólares teniendo productos. Yo fui a comprar a una casa de comida rápida ayer con mi hija, el combo. ¿Cuánto vale un combo? 20, 22 mil pesos. ¿Cuántos son? 14, 15 dólares. En Estados Unidos, ¿cuánto valen? 8, 10, 11. O sea, tenemos un combo de comida rápida que está un 30-40% arriba. ¿Se entiende? Cuando vemos los precios del mundial, una hamburguesa en la cancha de fútbol cuesta lo que acá son 20 mil pesos. Pagar en una cancha de fútbol acá en la Argentina una hamburguesa completa 20 mil pesos. Y estás en una Copa del Mundo, que es un valor muy caro, se supone. La bebida acá cuesta 6, 7 mil pesos. Son 4 o 5 dólares. Bueno, allá cuesta 3 dólares 50 o 2 dólares 50. Eso es costo argentino, eso es impuestos, también es competitividad y eventualmente tipo de cambio, dicen algunos. Sin embargo, el gobierno dice, mirá, tenemos salto y récord de exportación. Así que es un debate, yo creo, muy interesante. Pero el Super Rig ayer vio la luz, 106 votos en contra, 130 a favor. Fue una victoria enorme del gobierno, trabajosa para Martín Menem, que además bloqueó efectivamente la idea de la interpelación al propio Manuel Adorni. Hoy a las 11 en la sesión del Senado. Mientras tanto, efectivamente, lo que va a ocurrir es que se va a votar la golpeada ley de inviolabilidad de la propiedad privada con muchas modificaciones. Veremos de qué tenor, de qué magnitud, de qué dimensión, en particular lo que tiene que ver con la ley de tierras, que quitaba todo tipo de limitante a la adquisición por parte de extranjeros de tierras en la Argentina, que hoy tiene un límite que es el 15% del total de la superficie de una jurisdicción, es decir, de una provincia. En lugares donde ya la adquisición por parte de extranjeros está en torno al 13-14% del total de tierras de esas provincias. Bueno, ayer representantes de la ciencia y la Iglesia se opusieron mientras tanto a esta ley, algunos capítulos de esta ley, la que tiene que ver sobre algunas cuestiones vinculadas al desalojo. Un ratito, si quieren, les cuento algún detalle. Más allá de todo eso, después están las internas en otros sectores, porque uno ve las internas del oficialismo, pero ayer hubo un cruce entre Magario y Berni en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que era para alquilar balcones. No sé si tenemos el video y demás, los audios, pero el exministro le dijo a la vicegobernadora que ella y Kicillof fueron elegidos en sus cargos gracias a Cristina. Le endilgaron que Kicillof nunca visita a Cristina. Además, Berni después dijo, hace 6 meses que esta casa está cerrada por el Senado. Es más, Berni se autorreferenció en la idea de logré que además el palco de periodistas sea reabierto porque había sido cerrado en la última sesión del año pasado. Sí, de todas maneras, pese a la interna libertaria y además la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante en este caso, se llegó a un acuerdo para nombrar a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y en ese contexto, Sergio Berni va a ser el titular y Coronel va a ser el vice, va a ser el suplente. Y de los libertarios, María Luz Bombachi, que responde al diputado nacional y armador Sebastián Pareja, va a ser efectivamente también en condición de titular integrante del Consejo de la Magistratura. Marcelo Feliu, que estaba en carrera, quedó relegado porque dicen que es un libro y en consecuencia nadie le tenía demasiada confianza. Consejo de la Magistratura, organismo que elige, selecciona los jueces y los desplaza en el territorio de la provincia de Buenos Aires, así como existe a nivel nacional. Bueno, la provincia sí ayer mandó al Senado, mientras tanto, un proyecto para regular las apps de transporte y delivery. Quieren buscar que se cree un registro, un seguro, paradores y asistencia ante emergencias. Las empresas deberían inscribirse en un registro provincial, informar datos de actividad y contratar seguros que cubran accidentes desde la conexión hasta la desconexión de la plataforma. Esto es lo que dice el proyecto que envió la provincia de Buenos Aires al Senado bonaerense. Hoy tenemos cumbre en Chaco, mientras tanto, en Resistencia, gobernadores Esdero, Puyaro de Santa Fe y Elías Suárez de Santiago del Estero. Veremos si hay alguna proclama, algo por el estilo. Van a inaugurar algunas obras importantes para ellos, pero es una foto del día no menor. Ayer en la legislatura en Neuquén se aprobó el proyecto de GNL, 2 nuevos préstamos para la provincia para infraestructura. Ayer YPF incluso confirmó un acuerdo con el BID, viste, que le va a respaldar con 500 millones de dólares para ampliar la infraestructura de Vaca Muerta, que es todavía un desafío. La petrolera firmó una carta mandato con el BID Invest para estructurar fondos destinados a obras viales, el cuello de botella que frena la expansión del shale argentino. Son 500 millones de dólares. Ya el gobierno de Neuquén había recurrido a mecanismos de financiamiento público-privado. Un consorcio de 10 compañías operadoras conformó un fideicomiso para financiar y ejecutar un bypass vial, por ejemplo, de 60 kilómetros de pavimentación en Añelo. Que Añelo es la cuna de Vaca Muerta y no tenía siquiera gas hasta el año pasado.
no tenía una circunvalación, la están terminando, y no tenía este bypass que le va a permitir a los camiones poder entrar y salir. Hoy un camión tarda por ahí 2 horas para hacer 60 kilómetros para llevar y traer productos desde el corazón de Vaca Muerta, en una ciudad que además explotó, multiplicó por 3 su población en los últimos 15 años, y que está generando una infraestructura que no alcanza a cubrir la perspectiva de la expansión y la explosión productiva que podría tener justamente toda esa región. Así que me parece muy importante, porque además el gobierno está avanzando provincial con acuerdos para pavimentar distintas rutas mediante el adelanto de capital que las empresas recuperarían a través de esquemas de peajes o compensaciones sobre regalías hidrocarburíferas. ¿Qué quiere decir? Que las petroleras que van a hacer la producción en Vaca Muerta le van a adelantar el peaje de los camiones propios durante los próximos 5 años para que el gobierno financie las obras para convertir a las rutas en autovía, porque si no estás al límite en términos de infraestructura, tardás mucho tiempo de logística, tenés accidentes, tenés taponamientos y todo aquello que encarece finalmente el costo de un sector que es absolutamente productivo. Bueno, así un poco las cosas en el capítulo de lo político. En lo económico, en un ratito vamos a hacer un desglose, ya que vienen de toda la agenda que planteaba muy bien Juli, pero ayer en lo judicial sí hubo muchas cosas, más allá de que José Luis Esper justamente también el 30 de junio va a ir a indagatoria el próximo martes para tratar de explicar lo inexplicable hasta acá, que es por qué le entraron $200.000 en su cuenta bancaria desde el exterior, pagadas por Fred Machado, a cambio de que en medio de su campaña presidencial, eso que no reconoció nunca, dijo que era por un contrato que la justicia, el fiscal entiende que es trucho, que él presentó para justificarlo, de una acción que él iba a hacer en Centroamérica y que por la pandemia y las restricciones se suspendió, pero nunca la plata la devolvió. O sea que eventualmente cobró por hacer nada, se supone. Bueno, lo cierto es que más allá de eso, en una nueva derivación del caso, hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jessica Sirio y su actual pareja, en términos de un allanamiento que se hizo en el día de ayer. Más allá de que por los videos van a inspeccionar la casa de Insaurralde para confirmar que los fajos de dólares estaban en ese vestidor. Y más allá de que además peritos van a intentar determinar el monto del dinero exhibido en las grabaciones, el fiscal Sergio Mola solicitó un análisis técnico de las grabaciones a fin de poder estimar la cantidad de dólares exhibidos y verificar la autenticidad del material. Además de la intervención de especialistas para analizar distintos aspectos de ese material, para saber cuántos billetes de $100 que aparecen en la grabación podrían existir de manera tal de establecer un monto, insisto, que me parece que no es menor. La justicia además, recuerden, dispuso esta inspección ocular en la propiedad ubicada en el country de San Vicente. Ayer, mientras tanto, en Paraguay imputaron al ex senador Edgardo Cuéllar por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos, es el que aparecía cruzando la frontera con miles de dólares con su pareja, para secretaria, y que dejó el Senado, efectivamente. Ayer confirmaron el procesamiento de los 2 anestesistas acusados de sustraer propofol del hospital italiano, ¿se acuerdan el caso? Fini Lanuse y Hernán Boveri fueron procesados en la causa que investiga este robo de medicamentos. No menor, por cierto. En el caso Loan Peña, mientras tanto, citaron a declarar como testigo a Elisa Carrió. El Tribunal Federal de Corrientes aceptó un pedido de la defensa de Laudelina porque Carrió había dicho en un momento que en algún contacto con el gobernador Gustavo Valdés le había dicho a alguien había que quebrar, en referencia a Laudelina Peña, como si el gobierno hubiera quebrado a Laudelina para que diga cosas que en realidad no eran las reales. Entonces le iban a decir a Carrió, bueno, usted dijo esto, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió al respecto? Bueno, y por último, en el caso del femicidio de Agostina Vega, ayer se conoció que las pruebas de luminol expusieron que el cuerpo fue desmembrado en el baño de Barrelier, que la tiene recontra complicada, va a ir a una condena absolutamente ejemplar. Dramático todo por donde se lo mire. 8:26 en la mañana. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Vamos a Venezuela porque está ya a esta hora un colega que nos va a tratar de dar alguna explicación de lo que está sucediendo y nos va a poner en autos de lo último que se conozca tras esta tragedia que naturalmente enluta ya a Venezuela. Está Isnardo Bravo, que es periodista venezolano en Caracas. Isnardo, un enorme placer, un abrazo. Lamento muchísimo las circunstancias en las que recurrimos a vos. Buen día, te saluda Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez desde Buenos Aires.
Hola Paulino, ¿qué tal? Saludos también a Julieta, gracias por estar atentos a lo que ocurre en Venezuela. Faltaba más. ¿Qué es lo último? Bueno, el parte de fallecidos y heridos fue... disculpen que todavía estoy un poco en shock con toda esta situación porque nosotros la vivimos muy fuerte. Gracias a Dios estamos bien. Pero el parte de fallecidos fue ya nuevamente precisado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sube a 164 el número de fallecidos y a casi 1.000 el número de heridos por estos dos sismos de 7.1 y 7.5 que se registraron ayer acá en Venezuela. ¿Las principales destrucciones fueron en Caracas o en el interior? Realmente en un estado bastante cercano a Caracas, que es el estado Vargas, ahora llamado estado La Guaira, fue recientemente cambiado su nombre. La Guaira, correcto. Y en esa entidad la situación es bastante compleja. Allí está el aeropuerto internacional de Maiquetía. El aeropuerto en este momento está cerrado porque la afectación en la estructura fue considerable. Hay informes de múltiples edificios y zonas del estado Vargas que están muy afectadas. De hecho, una zona donde se construyeron una cantidad importante de edificios por parte de el gobierno nacional. En aquel momento estaba vivo el expresidente Chávez. Esas personas fueron reubicadas en esa zona, digo, de bastante consideración la cantidad de edificios que se hicieron. Cuando hubo la tragedia de Vargas en el año 99, allí se construyeron varios edificios y en esa zona, aparte de la afectación por los dos movimientos telúricos, se produjo un incendio de consideración afectando a muchos edificios porque las personas tenían bombonas en la casa. No había gas directo en algunos de los lugares y las bombonas estallaron y se produjo un incendio de consideración. Entonces, la entidad más afectada es el estado Vargas. Sin embargo, también hubo afectación en un estado acá conocido como el estado Falcón, también en el estado Yaracuy. O sea, la situación es general en todo el país, pero reitero, con mayor afectación en el estado Vargas y el distrito capital, que incluye la ciudad de Caracas, que es la capital del país. Sí, estaba mirando recién imágenes que llegan desde Venezuela. ¿Cómo es el tema de la comunicación? Entiendo que ayer, después de los sismos, había quedado prácticamente, al menos Caracas, incomunicada, y eso no le permitía a las personas que estaban bien después de los sismos comunicarse con sus familiares en el exterior. ¿Cómo es ahora? Caracas progresivamente se ha ido restableciendo el servicio eléctrico porque algunas de las zonas más afectadas pues se fue la luz, pero se ha ido restableciendo el servicio. No puedo confirmar si es así, bien, porque estoy lejos del estado Vargas y no hemos recibido reporte de si se ha restablecido el sistema eléctrico en el estado Vargas, porque allí la afectación del sistema eléctrico fue de mayor consideración. En consecuencia, las comunicaciones pues resultaron afectadas. Todavía hay intermitencia en la comunicación telefónica, hay intermitencia en la comunicación vía internet en el caso de Caracas, pero está funcionando mejor de lo que ocurrió el día de ayer. Pero en el estado Vargas la situación ha sido más compleja. De hecho, gran cantidad de personas que tienen familiares en Vargas todavía no han podido establecer comunicación con ellos. Ya en algunos casos sí, pero permanece la situación de incomunicación generalizada en el estado Vargas. A todo esto, da la impresión que estamos en una emergencia y por lo tanto, supongo, clases suspendidas, todo virtualmente paralizado. Hay informes, reportes que dicen que la gente se está refugiando en los espacios al aire libre, en plazas, en parques. Intentan no estar en edificios por el riesgo de una réplica que pudiera reproducir lo que están viendo con sus propios ojos en zonas aledañas, etcétera. ¿Esto es así? Correcto, sí. De hecho, el lugar donde yo resido es de muchos edificios y las personas pasaron la noche fuera de los apartamentos. Ha ocurrido así en otras zonas de Caracas y del interior del país, sobre todo porque en la madrugada de hoy hubo una réplica importante que generó nuevamente pánico
entre los habitantes de las distintas zonas de Caracas y el interior del país. No tengo la cifra de la réplica, pero fue de consideración, se sintió bastante fuerte la réplica, y acá las personas, pues, gritos y nuevamente una situación de desesperación por lo que estaba ocurriendo. ¿Saben cuándo llega, por ejemplo, la ayuda humanitaria que ofreció, en este caso, Estados Unidos? Imagino que también van a llegar de otros países. Bueno, fíjate que según lo que reportaba también la presidenta encargada, las brigadas de rescate de República Dominicana, El Salvador y el anuncio que hizo Estados Unidos ya están rumbo a Venezuela para prestar la colaboración con respecto a esta situación de México, El Salvador, Qatar, República Dominicana y Estados Unidos. Bien, a mí me dicen que son 300 rescatistas norteamericanos, paramédicos y 50 toneladas de equipo con medicamentos e insumos de primera necesidad como alimentos. Sí, de hecho, el Departamento de Estado lo había anunciado y ya se movilizaron esos equipos de asistencia y desastres, equipos de búsqueda, que bueno, está en coordinación directa con el gobierno interino. Recordemos que Venezuela está en una situación un poco particular con respecto a esto luego de lo ocurrido el 3 de enero. Y bueno, según el propio funcionario Jeremy Lewin, lo confirmó que ya Estados Unidos había sido el primero en activarse. Claro, ya son 5 meses de... una presidenta, ¿cómo es que le dicen? ¿A Delcy Rodríguez? Bueno, acá le decimos presidenta interina, presidenta encargada. Encargada. Ahí está, encargada. Y se corrigió parcialmente el desabastecimiento que existían, hay un reacomodamiento de la economía, el desabastecimiento en líneas generales de medicamentos, de combustibles, de alimentos, que estaba sometido en una parte importante, por lo pronto a la distancia se veía así, la población de Venezuela. ¿En algo cambió? Bueno, te informo que eso había cambiado hace bastante rato, de hecho, antes del 3 de enero, porque ciertamente había abastecimiento, pero el alto costo de los productos, la inflación, pues generaba que el producto esté allí y la persona no lo pudiera adquirir. Más que desabastecimiento, era un golpe directo al poder adquisitivo. La situación ha cambiado, sobre todo desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la persecución. No es que no exista, no es que las restricciones se mantengan, sino que ahora desde el sector oficial son mucho más cautelosos de repente en detener a una persona, en presionar a los medios. De hecho, los medios en Venezuela están informando cosas que no se informaban antes del 3 de enero. No como debería pasar, pero sí con una diferencia enorme considerando cómo estaba la situación antes del 3 de enero y luego del 3 de enero. Y en lo operativo, en lo diario, ¿quién gobierna? ¿Diosdado Cabellos? ¿Delcy? ¿Directamente el gobierno norteamericano? Yo diría que realmente el tutelaje es directo. El tutelaje norteamericano es directo, digamos. Sí, directo, evidente. De hecho, hay situaciones internas dentro del partido oficial donde personas que pertenecen al partido se quejan a través de las redes. Han sido marginadas, por cierto, esas personas del sector oficial, pero a través de las redes, de YouTube, de TikTok, entonces se manifiestan en desacuerdo, pero realmente el tutelaje es evidente y el control desde el punto de vista del Estado lo tiene el tutelaje, pero en directo con los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez. Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, presidente encargada. Diosdado sigue en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que es la cartera, como se le nombra acá en Venezuela, el ministerio en el cual él está, pero con un perfil mucho más bajo y evidentemente mucho más controlado en su discurso y en todo lo que normalmente hacía. Interesantísimo. ¿Es el peor evento en más de 100 años que tiene Venezuela? Leo en algunos gráficos. 126. En 126 leemos en una pantalla aquí en la Argentina. Es el peor evento de los que vos tengas memoria, además en términos personales, pero eso casi lo doy por hecho, pero digo, ¿en más de un siglo? Sí, es así. Sobre todo porque como fueron dos sismos, realmente fueron dos sismos de 7.1 y 7.5, la duración fue muy extensa, fueron
50 segundos continuos de un movimiento impresionante. Lo puedo decir porque lo vivimos acá. Como yo decía al principio, vivo en una zona de muchos edificios. Aquí el pánico fue impresionante. Nosotros, después que pasaron los 50 segundos, fue cuando salimos del apartamento, pero Claro. El edificio se movía, o sea, de una forma desesperante, angustiante. Fue un momento bien, bien complejo. Isnardo, vos tenés, o sea, ¿es habitual que haya habido sismos en la historia de Venezuela? Porque, por ejemplo, en Argentina hemos tenido algunos muy aislados en las provincias del interior muy cercanas a la cordillera, pero no es un país con sismos. ¿Venezuela ha tenido sismos históricamente? Nosotros no somos un país con sismos tampoco, así Claro. como que en Chile la gente está, Claro. ¿hubo un temblor? No, jamás. El más reciente fue en el año 2018 de 7.2, pero fue muy corto. Fue un movimiento telúrico también muy profundo. En este caso fueron 13.2 kilómetros de profundidad, es decir, bastante superficial en consideración a otros movimientos, pero Venezuela, a pesar de tener varias fallas, porque aquí está la falla de Boconó, la falla de Cariaco, o sea, hay varias fallas, los movimientos no son tan continuos como en países como Chile, por ejemplo, pero no, y de hecho no tenemos cultura sísmica, y muchas de las edificaciones que se cayeron son edificaciones que no de vieja data, antiguas, que no fueron construidas con las consideraciones antisísmicas como se ha hecho en los últimos tiempos. Entonces, realmente no tenemos cultura sísmica en Venezuela, gracias a Dios, pero lamentablemente pues no tocó y doble. Simplemente, Isnardo, un abrazo a la distancia. Lamentamos mucho lo que están atravesando. Definitivamente no nos podemos imaginar lo que están vivenciando. Solo somos pasivos, escuchas de una situación absolutamente dantesca que se ve a la distancia, desgarradora, por cierto, trágica, que va a tener secuelas y que va a costar tiempo además en cuanto a su reconstrucción, no hay duda. Enorme abrazo, Isnardo. Sí. Gracias, buen día. Isnardo Bravo, periodista venezolano allí en Caracas.